Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar en esta clase de procedimiento penal 2 de varios aspectos relacionados con los actos investigativos que desempeña la Policía Judicial en desarrollo del procedimiento penal y concretamente en las etapas de indagación y en la etapa de investigación. Como todos sabemos, y tratando de hacer un recorderis, básicamente nos habíamos quedado de acuerdo en clases anteriores en el sentido de que efectivamente cuando se presenta la noticia criminal y se da apertura a la etapa de indagación dentro del procedimiento penal de la ley 906 del año 2004, concretamente, se aperturan por parte de la Policía Judicial, quien es el órgano encargado de realizar actos investigativos que tienden a la obtención de medios cognitivos. Son los encargados entonces de realizar lo que se conoce como actos urgentes. Los actos urgentes que están desarrollados en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, básicamente van encaminados a obtener una información que permita o que le permita al fiscal realizar o determinar cuáles serían las posteriores órdenes que irían en complemento o en busca de unos elementos materiales probatorios que permitan complementar la información inicialmente obtenida. Habíamos dicho que el Código de Procedimiento Penal hace un listado de estas actividades, pero que concretamente dentro de ese listado de actividades que no requerían orden judicial estaban vinculándose también un conjunto de actividades que requerían orden, pero orden específicamente del fiscal. Recordemos que en el procedimiento penal colombiano, la ley 906, sistema acusatorio, la fiscalía fue desprovista desde el acto administrativo 03 del año 2002 de todas sus funciones jurisdiccionales, las cuales fueron asignadas de manera directa por este acto legislativo de modificación de la Constitución, que modificó el artículo 250 de la Constitución, le fueron otorgadas de manera directa a una figura que se conoce como el juez de control de garantías. Es precisamente este funcionario, el juez de control de garantías, el que puede emitir unas órdenes judiciales. Sin embargo, no podemos desvirtuar la posibilidad de que el fiscal de manera directa, utilizando la figura de órdenes de policía judicial, las cuales generalmente son el resultado de un programa metodológico, emita unas órdenes a sus policías judiciales en busca de obtener esos elementos, evidencias e información legalmente obtenida. Habiendo hecho este contexto, que no es otra cosa que recordar lo que ya habíamos comentado en las clases anteriores, vamos a mirar entonces unas diapositivas que les tengo preparadas con relación a los actos de investigación o la investigación criminal en el marco del procedimiento penal con tendencia acusatoria. Vamos a ampliar las diapositivas para que sea más fácil. Básicamente hemos venido conversando desde el semestre anterior en relación a que la actividad o el proceso penal acusatorio es un proceso de matiz adversarial. Y al ser un proceso de matiz adversarial, quiere decir que básicamente ahí encontramos dos caras. La cara de la defensa y la cara de la fiscalía. Estos dos rostros que enmarcan el sistema penal, que de una u otra manera en la diapositiva se muestra pues como un rostro de una mujer joven y al mismo tiempo un rostro de una mujer anciana, básicamente nos resume un poco lo que sería la actividad investigativa que en el proceso se da en doble vía. Se da tanto para la fiscalía, quien es en última la que tiene la obligación principal de demostrar la existencia de unos hechos jurídicamente relevantes y la responsabilidad de un procesado, y la defensa, que aunque no tiene la obligación primaria de demostrar la inocencia de su prohijado, ya que éste está revestido de una presunción de inocencia, claramente con respecto a la defensa existe algo así como una carga dinámica de la prueba, en el sentido de que si la defensa realiza algún tipo de afirmación dentro del proceso, tiene que desplegar toda la actividad investigativa tendiente a recaudar los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, que en juicio oral se conviertan en medios
de conocimiento para que el juez, o pruebas para que el juez pueda validar la pretensión realizada por la defensa. Bien, en ese sentido, tenemos que en la actividad investigativa, la criminalística, que es una ciencia que básicamente es auxiliar del derecho penal, permite reconstruir situaciones o escenas que obviamente no son vistas por el juez. El juez está en la audiencia de juicio oral, él por regla general nunca ha visto o no sabe qué fue lo que sucedió, y pues a través de la criminalística vamos a tratar de revivir o digamos reconstruir para el juez los hechos que dieron origen a la violación o a la infracción de la ley penal. Desde este punto de vista vemos que existen unos autores que han venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo todo este tema de la criminalística, tratando de establecer la necesidad de que el sitio o el lugar donde se cometieron los hechos se pueda de alguna manera recaudar no solamente los elementos, sino fijarlo de la manera como quedó al momento de la comisión del hecho. Desde ese punto de vista, se ha venido teniendo como una teoría fundamental de lo que es la criminalística como ciencia auxiliar del derecho, que no se puede cambiar ni alterar las cosas en el lugar donde sucedieron o en el lugar de los hechos, para que de alguna manera cuando se realice por parte de los investigadores la recolección de esos elementos, ellos puedan encontrar las cosas como quedaron después de la comisión de la conducta punible. Un ejemplo, podríamos decir, si se comete en esta habitación desde la cual yo estoy dando esta clase, se comete algún tipo de delito, un homicidio, un acceso carnal violento, etc. Básicamente, las cosas como quedaron deben permanecer inalteradas hasta que la policía judicial pueda venir acá y recaudar cada uno de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, que permita de alguna manera reconstruir lo sucedido. Claramente, entonces, toda esa actividad de identificación, así como de fijación fotográfica o incluso fílmica de la escena del delito, debe ser una actividad que realizan los policías judiciales y se debe realizar de forma inmediata. Y es a lo que hacíamos alusión hace un momento como un acto urgente, el cual el artículo 213 desarrolla como una inspección al lugar de los hechos. Lockhart, que básicamente fue un investigador que desarrolló pues una teoría en la cual terminó siendo, digamos, una base fundamental de lo que es la criminalística, que es la teoría de la transferencia. Básicamente él lo que manifestó que un individuo al visitar un ambiente determinado dejará rastros de su presencia en dicho ambiente y también se llevará consigo rastros del mismo. En esta habitación donde yo estoy dando la clase, si mañana o pasado se detendría o se buscaría determinar si yo estuve aquí o no, muy seguramente van a encontrar diseminados a lo largo de este escritorio de pronto rastros de ADN mío. Puede ser que se me caiga un cabello, puede ser que al momento de hablar expulse gotas de saliva que quedan aquí en el escritorio. Puede ser que al momento de colocar mis brazos sobre la mesa sude y de una u otra manera quede ese fluido impregnado en la mesa. Al mismo tiempo, si la mesa de pronto tenía un polvo o algo, yo puedo traerme ese polvo y de una u otra manera se puede, a partir de esa correlación, determinar que yo estuve en este lugar. Es así como, de esta manera, podríamos decir que básicamente la transferencia se da en una forma, en tres sentidos, por decirlo de alguna manera. Entre el procesado y la víctima y el lugar, entre estos y el lugar. Quiere decir esto que se forma como una especie de pirámide en donde el procesado transfiere al lugar elementos, el lugar le transfiere al procesado elementos, a su vez el victimario le transfiere a la víctima elementos y la víctima se lo transfiere a su victimario y la víctima se lo transfiere al lugar y el lugar se lo transfiere a la víctima.
si ocurre por lo menos un delito, se me ocurre de pronto un delito de acceso carnal violento, indudablemente se van a encontrar en el cuerpo de la víctima rastros, puede ser de pronto de fluido seminal, o de saliva, o de semen, o de sudor, que de una u otra manera permita determinar que ese ADN que se le puede encontrar en el cuerpo de la víctima provino de manera directa del agresor. Igualmente, puede que la víctima al momento de defenderse haya arañado la espalda o la piel en cualquier lugar del cuerpo de su victimario, y de una u otra manera en las uñas de esa persona quedó restos de piel de la persona que la agredió físicamente. Igualmente, en el victimario también se lleva de la víctima algunos rastros, como podría ser fluidos corporales y diferentes cabellos, puede ser. Desde ese punto de vista, en el cuerpo del victimario también se pueden encontrar huellas que permiten indicar que entre estas dos personas hubo algún tipo de contacto. Y obviamente ambas, como ya habíamos explicado, le transfieren al lugar donde sucedieron los hechos. Entonces a través de una muy buena investigación se podría recaudar en este sitio donde yo estoy acá elementos que permitan inferir mañana o pasado la idea o probar que yo estuve en este sitio, y que al estar en este sitio obviamente se genera una relación entre la persona y el lugar que a veces es determinante para deducir un indicio de la posible comisión de una conducta punible por parte de la persona que se pudo determinar estuvo en el lugar de los hechos. Básicamente, entonces, tenemos que como principios de la metodología aplicada a la criminalística, se podría hablar del principio de uso, que es la utilización de diferentes elementos u objetos para la realización de una conducta. Estos agentes pueden ser químicos, físicos o biológicos, y es lo que tiene que ver básicamente con el elemento o el artefacto o el líquido utilizado para la realización de una determinada conducta, el cual evidentemente va a quedar en el lugar de los hechos en virtud de ese principio de la transferencia. Generalmente ustedes observan que cuando se hace una inspección al lugar de los hechos, y es posible que suceda, se puede encontrar ahí el arma con la que se causó la herida mortal a la víctima. O de pronto, si estamos frente a un tema de un delito de carácter sexual, en el cual se durmió a la víctima, hubo una acceso carnal abusivo, un acceso carnal colocando a la víctima en situación de indefensión, entonces podríamos encontrar de pronto rastros de la botella en donde estaba el químico, el agente químico que hizo que la víctima quedara sometida. O puede ser un agente biológico que de una u otra manera permitió la inhibición por parte de la víctima para la realización de esta conducta punible. Otro aspecto importante que tenemos es el principio de producción, que se da en la utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos, biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictuosos. Siempre se producen indicios o evidencias materiales de gran variedad morfológica y estructural, y representan elementos reconstructores e indicadores. Yo había prometido enviarles a ustedes un video, ojalá no se me olvide, un video que se hace referencia a un documental sobre un crimen que esclareció la Policía Judicial, va a ser de hecho complemento de esta clase, que se llama La Dama del Arroz. Ese video yo se los voy a enviar, y al final de este video de la clase ustedes mirarán ese video, porque va a ser objeto de conversación dentro de la próxima clase. Encontramos igualmente el principio de transferencia, que era el que ya había hecho alusión, que se conoce también como el principio de Lockhart, que es cuando el victimario, o que señala que el victimario siempre deja huellas o se lleva algunas huellas del lugar de los hechos. Puede ser agentes de origen biológico, químico, físico. Siguiendo entonces con esta reconstrucción, tenemos que existe ese principio de intercambio, establece que al consumarse la conducta y de acuerdo con las características de sus mecanismos, se origina un intercambio
de indicios entre el autor, la víctima y el lugar, que era la pirámide que les había mencionado hace un momento, el lugar de los hechos, o en caso diferente entre el autor y el lugar de los hechos. Recordemos que aquí no solamente estamos haciendo alusión al lugar principal de la comisión de los hechos, sino también puede ser los lugares subsiguientes. Ahora, también puede ser no solamente huellas de la persona, sino de los elementos utilizados. Vamos a suponer que yo por lo menos vaya en mi vehículo por una zona, digamos, de arena o de tierra y con mi vehículo atropella a una persona, la deje tirada ahí, la persona murió. Claramente se han podido dejar de pronto en el vehículo que utilicé algunas huellas y esas huellas le van a permitir al investigador criminalístico establecer que muy seguramente las características del neumático utilizado fue el mismo, características de pronto de mi vehículo, y entonces ese indicio puede establecer una correlación de que fue el vehículo que yo venía conduciendo el que ocasionó la muerte de la persona que fue atropellada. Entonces, en ese sentido, no solamente es la persona, sino también los elementos utilizados. Hay otro principio que es el principio de correspondencia de características, que establece que la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que impacta con el objeto de identificar al agente que la produjo. Entonces, más que todo, cuando generalmente se utiliza algún elemento y ese elemento puede dejar algún tipo de huella que permita establecer que ese fue el elemento utilizado. Hay una ciencia que va acompañada a la criminología y es básicamente una odontología forense en la cual se determina la posibilidad de que a partir de la mordedura se pueda saber quién pudo haberla causado. Entonces, puede que de pronto haya habido un forcejeo entre víctima y victimario y de pronto en ese momento el victimario muerde a la víctima en la mano y le deja obviamente las huellas de sus dientes marcados aquí, y que esa cara que está dejando, que está impactando de manera directa la piel de la víctima, puede más adelante determinarse si efectivamente estamos frente a la impresión dental del agresor al momento de dejar la mordida. O cuando se utiliza de pronto algunos elementos, una soga, para amarrar a la víctima, y resulta que de pronto posteriormente se encuentra ese elemento en manos del victimario, se puede determinar si efectivamente esa fue la soga utilizada por las huellas que esta persona deja en la cara de la víctima. Principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos. Básicamente, yo pensaría que la reconstrucción, más que un principio, es el objetivo final de la criminalística. A través de los elementos materiales probatorios se van a dar las bases que permiten conocer o reconstruir la verdad de lo que sucedió, y eso es lo que se hace con la criminalística. La criminalística no es más que la utilización de varios mecanismos tendientes a lograr reconstruir la existencia de un hecho jurídicamente relevante. Entonces, desde ese punto de vista, se utilizarán por lo menos otras ciencias auxiliares, como puede ser la balística forense, morfología forense, y en sí varias ciencias que van afines a la investigación criminal y que son utilizadas para determinar la comisión de ese tipo de conductas. Aquí vemos la huella de una persona que fue asesinada y que obviamente en el vehículo quedó rastro de sangre. Ahí se puede de pronto, a través de la balística forense, determinar desde dónde vino el disparo, y se podría presumir de pronto si el victimario iba en una motocicleta o si iba a pie. Se puede determinar cuál es la altura promedio que pueda tener la persona que accionó el arma, y en sí muchas otras características específicas que pueden permitirnos entender a fondo cuál es la ocurrencia del hecho, o cómo ocurrió el hecho, perdón. Los métodos que utiliza la criminalística, tenemos el método de orientación, que es un procedimiento técnico y científico que, aplicado a la evidencia física o material o testigos y relacionada con los hechos, proporciona una guía y orientación sobre el objeto de la investigación, es decir,
no individualiza, sino que nos dice que está encaminado hacia una dirección. Este método no individualiza, es decir, este método simplemente sirve para determinar que la que la investigación está bien orientada. No permite individualizar, pero sí permite por lo menos tener un punto de orientación que nos permite de alguna manera saber si la investigación está siendo orientada de manera eficiente y va a conducir a un resultado o no. El método de la probabilidad es un procedimiento técnico y científico que, aplicado a la evidencia física, reduce la incertidumbre y se diferencia del anterior porque no da una guía, sino alternativas. Este método es el que conduce a situaciones en las cuales podemos tener dos alternativas de lo que pudo haber sucedido. Es decir, que limita el espectro de la investigación a dos alternativas o dos hipótesis. El método de certeza ya es un método que va más allá de los anteriores y, a diferencia de estos, este método arroja un resultado que el objeto de la investigación está encaminado a algo que nos permite de alguna manera tener un resultado de seguridad o conclusión. Entonces, siempre vamos a tener que mirar si el método o la investigación estuvo orientada a través de un método que nos permita simplemente orientar la investigación a tener una probabilidad o a tener una certeza. En ese sentido, vemos que existen diferentes métodos, por lo menos el PIPH, aquí lo tenemos. El PIPH es un método de prueba de identificación preliminar homologada que se utiliza sobre todo en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes para determinar si efectivamente la sustancia encontrada fue o no una de las sustancias prohibidas. Entonces lo que se hace es, y por ahí tengo una, voy a enviárselas a su WhatsApp para que la puedan mirar. Básicamente aquí lo que se hace es una prueba donde se toma una fracción de la cantidad de droga encontrada y se somete a unos reactivos, los cuales dan una coloración específica dependiendo la droga de la cual se trate, marihuana, cocaína, etc. Desde ese punto de vista, esta es una prueba simplemente de orientación. Tenemos otras pruebas de probabilidad, como podría ser el dictamen de ADN o la valoración psicológica, que determina lo que tiene que ver con la credibilidad del testimonio. Digamos que este nos reduce el nivel de la orientación y nos lleva a la probabilidad de por lo menos tener dos hipótesis. Pruebas de certeza tenemos lo que tiene que ver con la dactiloscopia, que determina la plena identificación, o el cotejo balístico. Aquí este dictamen de ADN, particularmente yo podría hacer una crítica a estos documentos, en el sentido de que, a mi juicio, yo considero que no debería ser un método de probabilidad, sino que debería estar acá dentro de los métodos de certeza, porque es una prueba científica, pienso yo que incluso más aceptada que la dactiloscopia. El tema de la prueba del cotejo balístico, explico a grandes rasgos. Cuando se dispara un arma de fuego, esta arma en su interior tiene unas especies de espirales, y estos espirales quedan marcados sobre el proyectil que sale del arma, lo que nos permite posteriormente determinar si efectivamente esa bala salió de esa arma. Cada una de las armas tiene o deja en esta bala una impresión específica o especial que la diferencia del resto de armas, lo que quiere decir que podemos tener en ese caso una certeza de que efectivamente la bala salió del arma que se dice o que se está tratando de determinar si fue el arma que accionó ese proyectil. O se pueden determinar encontrándose dos proyectiles en dos lugares diferentes que fueron accionadas por la misma arma y que por lo tanto podríamos tener una identidad de autor. Otro aspecto importante es el que tiene que ver con que existen otras disciplinas, ya lo veníamos mencionando, que vienen siendo afines a la criminalística y que de alguna manera ayudan a que se puedan realizar todas estas investigaciones. Tenemos por lo menos la documentología y la grafología, tenemos la fotografía forense, tenemos la topografía, tenemos la balística, tenemos la lofoscopia, tenemos la relacionada con la acústica, etcétera, etcétera. Además tenemos morfología, criminalística de campo. Hay otras ciencias ya forenses
como el caso de la medicina forense, la psicología o psiquiatría forense, la física forense, la química forense y la biología forense. Bien. Ya habíamos conversado un poco sobre lo que era un lugar de los hechos. Vamos a repasar el concepto. El lugar de los hechos es cualquier espacio abierto, cerrado, mueble o inmueble, en donde se cometió la presunta conducta punible, incluyendo los alrededores, áreas adyacentes y lugares de escape. ¿Por qué es importante los alrededores, áreas adyacentes y lugares de escape? Porque evidentemente ahí se va a encontrar también elementos materiales probatorios. Por lo menos una persona pudo haber matado a alguien en un salón de la universidad y salir huyendo hacia el monte ese que hay detrás de la universidad y tirar de pronto ahí el arma homicida. O de pronto la persona iba herida y podemos de esa manera determinar o encontrar sangre que nos permita establecer un indicio de quién pudo haber sido el autor de la conducta. Por lo tanto, es importante no solamente inspeccionar el lugar, sino los alrededores y áreas adyacentes donde también se pueden encontrar elementos materiales probatorios o evidencias físicas. Respecto a la ubicación, tenemos que existen escenas espaciales, es decir, aquellas en donde el contexto está dado por espacios tridimensionales. Tenemos escenas corporales, que es cuando la conducta se desarrolla en el cuerpo de una persona. Normalmente tenemos los temas de los delitos sexuales. Tenemos escenas virtuales cuando la conducta se desarrolla en entornos digitales como la web. Entonces, espaciales son cuando se desarrollan en entornos, por lo menos un salón, una casa, un sector de la calle. Esas son escenas de tipo espacial donde ahí se pueden encontrar elementos. Cuando se realiza la conducta de manera directa en el cuerpo de la víctima, ahí podemos encontrar de pronto una escena que es de tipo corporal, que es la que se tiene que entrar a inspeccionar. De ahí que vengan actos investigativos como son la inspección de cadáveres. Y hay escenas virtuales que se dan más que todo en delitos cibernéticos, ahora que es muy común todo este tema de las clonaciones y de las suplantaciones virtuales de personas a partir de todo este tema del boom que ha habido de la tecnología a partir de la pandemia. Podemos encontrar que muchos de los delitos que se están cometiendo actualmente van a tener como resultado unas escenas virtuales. Igualmente podemos clasificar esta escena del lugar de los hechos respecto al contexto involucrado como escenas primarias y escenas secundarias. Se conoce como escenas primarias cuando se trata del contexto en donde se ejecutó la conducta punible, es decir, ahí se cometió la conducta, por lo tanto contiene la mayor parte de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas que tengan capacidad demostrativa. Las escenas secundarias hace alusión de manera directa a todas aquellas escenas diferentes a la primaria en donde también se pueden encontrar elementos materiales probatorios. Puede resultar el caso, se me ocurre una hipótesis, en donde el cuerpo haya sido encontrado en un lugar diferente donde efectivamente fue asesinado. Supongamos, matan a una persona en un lugar y echen el cuerpo en otro lugar, ese otro lugar puede ser una escena secundaria. Bueno, los procedimientos que se utilizan pueden ser, hay unos procedimientos que son generales, hay otros procedimientos que son tipo operativo y otros procedimientos que son tipo técnico. ¿Y estos quiénes los desarrollan? Los agentes de policía judicial o los órganos adscritos a la fiscalía que van a desarrollar ese tipo de procedimientos. No solamente a la fiscalía, sino también a la defensa. Actualmente, por lo menos en la Defensoría del Pueblo, contamos con unos laboratorios especiales de fonología forense, para determinar de pronto, el otro día hubo un caso interesantísimo en la Defensoría, en donde la testigo principal de la Fiscalía decía que había escuchado unos disparos que se habían producido más o menos como a 50 o 60 metros de distancia de donde ella efectivamente estaba, pero lo particular era que ella estaba detrás de un vidrio que tenía un cierto nivel de insonorización. Entonces se realizó una prueba de fonología forense para determinar si efectivamente a esa distancia y teniendo ese vidrio como limitante auditivo, se hubiese podido escuchar o no los disparos, y se llegó a la conclusión de que no, desmintiéndose entonces el testigo principal de la Fiscalía. En cuanto a los procedimientos de carácter general, tenemos que se cobijan aquí todo lo que tiene que ver llevar documentos que deben ser diligenciados
en donde conste todo lo que se encontró en los procedimientos, lo que tiene que ver con las medidas de seguridad para el desplazamiento, medidas o elementos de bioseguridad. Es importante que por lo menos cuando ocurra un hecho, el investigador entre a la escena del delito, recaudar elementos con todos los elementos de bioseguridad para evitar contaminar la escena con sus propios fluidos, su propio cabello, etc. Estos tenemos entonces que son procedimientos pues, de carácter general, como lo habíamos mencionado acá. Trámite de documentos, la atención de la víctima, la recepción de una denuncia, un procedimiento de carácter general. La realización de medidas de seguridad para el desplazamiento de elementos materiales probatorios también es una medida o un elemento o un procedimiento general. Lo que tiene que ver con los procedimientos operativos ya tiene que ver con la realización de actividades ya en el campo, en el lugar de los hechos, observación, análisis del lugar del hecho, un procedimiento de entrega vigilada en el lugar de los hechos, una verificación de información de un hecho, etcétera, o lo que tiene que ver con todos aquellos procedimientos ya de búsqueda de elementos materiales probatorios. Aquí tenemos entonces como ejemplo las entrevistas, interrogatorios, las vigilancias y seguimiento, interceptación de comunicaciones, allanamientos, registros, capturas. En general, todos estos son procedimientos de carácter operativo. Y procedimientos de carácter técnico, ya tenemos aquellos en que inclusive la Fiscalía emite unos manuales especiales para que puedan ser desarrollados por parte de la Policía Judicial. Tenemos la inspección en el lugar de los hechos, la fijación fotográfica, la fijación topográfica, la balística, y la inspección a vehículos que ya se requieren para su realización personas que tengan un cierto conocimiento o experticia técnica. Acá les dejo pues una clasificación de elementos materiales probatorios. No quiero ahondar mucho en esto porque ya vamos a mirar unas definiciones de lo que son los elementos materiales probatorios y evidencias físicas. De todas maneras ahí lo tienen y ustedes pueden entrar a mirarlo y a leerlo, y cualquier inquietud pueden ponérmela de presente y yo se las contesto con mucho gusto a través del grupo de WhatsApp. Vamos a mirar, denme un segundo por favor, hay un punto importante que quiero hablarles, este punto. Vamos a hablar de un punto importantísimo que es el procedimiento de la cadena de custodia. Creo que se devolvieron una diapositiva para llegar hasta eso. La cadena de custodia. El artículo 254-255 nos establece que la cadena de custodia es un mecanismo o procedimiento por el cual se garantiza la autenticidad y preservación física, integridad e inalterabilidad de los elementos de prueba, permitiendo asegurar su confiabilidad e individualización desde el momento mismo de su recolección, desplazamiento y hasta su destino final. Básicamente es una cadena documental en la cual se lleva una correlación de todas las personas que han tenido contacto con el elemento material probatorio de manera directa. Esta correlación nos llevaría entonces a la conclusión de que el elemento encontrado en el lugar de los hechos es el mismo que está siendo llevado a juicio oral, porque básicamente podemos hacerle un seguimiento desde el momento de su recaudo hasta el momento en que efectivamente es presentado en el juicio oral como una evidencia. Se busca con él demostrar que los elementos presentados, ya lo habíamos dicho, por la autoridad competente son los mismos que se recogieron originalmente en el lugar de los hechos, que es lo que se conoce como mismidad. Igualmente tenemos que se debe mantener un registro en el cual se contenga como mínimo datos de la entidad, autoridad que tuvo contacto con el elemento, la ciudad, el número de referencia, el número de acta, el número de elemento, descripción del día, la hora y ubicación, el tipo y análisis y las firmas de las personas que tuvieron contacto. Esa es la información mínima que debe estar en estos documentos. Repito, es una cadena documental que nos garantiza esa mismidad. Este procedimiento se inicia con la persona que recolecta en el lugar de los hechos el elemento. Es decir, desde el momento de la recolección del elemento comienza la cadena de custodia. Y todos los funcionarios que participan en el proceso de cadena de custodia deben ejecutar pues, el procedimiento, es decir, deben de quedar consignados. Si tuvieron 10 personas contacto con la evidencia antes de ser llevada a juicio oral, esas 10 personas deben aparecer en el documento, dejándose constancia en el acta de la diligencia correspondiente, es decir, de lo que se realizó con respecto a ese documento, para garantizar su
y sé que no fue alterado, no puedo decir la palabra. El registro de la cadena de custodia debe acompañar a cada uno de los elementos probatorios. Inalterabilidad era la palabra que estaba buscando. Todos los elementos deben ir debidamente embalados y rotulados. Obviamente, desde el momento de que se recaudan, deben ir embalados y rotulados. Todos los elementos de pruebas, elementos materiales probatorios, como documentos, deben mantenerse en un lugar seco, obviamente, para no evitar que estos elementos sean dañados. Entonces es importante, también hay unos protocolos para la conservación de elementos cuando son fluidos corporales y otros elementos diferentes para determinar en cada caso concreto cómo es esa custodia y preservación de elementos. Cualquier organismo que lleve a cabo el análisis de los elementos debe abstenerse de hacerlo cuando se compruebe que no haya una cadena de custodia. Es decir, la cadena de custodia, si se observa que se ha interrumpido o se ha roto, no puede continuarse porque ese es un elemento que necesariamente no va a poderse autenticar en la audiencia de juicio oral porque no vamos a tener certeza de su puedo decir la palabra, inalterabilidad. Bien, básicamente quería comentarles eso. Tenía también la idea de hablarles de que en esta diapositiva les voy a mostrar cuáles serían las actividades o las audiencias que realizan ante el juez de control de garantía de control previo, que nos permite entonces de esta manera determinar que estos actos de investigación que se relacionan acá, como lo que son el registro personal, la inspección corporal, la obtención de muestra que involucre al procesado, la obtención de evidencias de agresiones sexuales y la búsqueda selectiva en base de datos son, al igual que la actuación de agentes encubiertos, son actividades de policía judicial que para que se puedan desarrollar necesitan que haya una autorización previa dada por parte de un juez de control de garantía. Si no existe esa autorización previa, no se puede realizar ninguna de estas actividades investigativas. Entonces, cuando ustedes observen en el Código de Procedimiento Penal desde el artículo 213 en adelante, las actividades de investigación que requieren autorización judicial básicamente son las que les acabo de señalar, haciendo la salvedad de que existen dos de ellas que fueron ya de origen no legal, sino jurisprudencial, ya que la Corte se pronunció en el sentido de que como eran actos violatorios del derecho a la intimidad, necesariamente se tenía que realizar esos procedimientos especiales. Bien, entonces de esta manera voy a enviarles a ustedes ahora un video importantísimo en donde ustedes van a observar una investigación que se desarrolló, un documental que se habló sobre una investigación desarrollada acá en Colombia, en donde prácticamente no se tenía forma de determinar la ocurrencia de los hechos y a partir de la criminalística se logró restablecer o reconstruir esa escena criminal. Ese video entonces la idea es que ustedes lo vean y para la próxima clase vamos a hacer un debate sobre el mismo. Igualmente voy a estar enviando varios videos sobre ciencias auxiliares a la criminalística que nos van a permitir conocer todo ese tipo de actividades de carácter técnico que desarrollan los policías judiciales en desarrollo de la indagación y la investigación con el objetivo de obtener esos elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida. Agradezco a ustedes su atención. Les voy a enviar entonces el video va a ser parte de la clase, está integrado dentro de la clase, por lo tanto es obligatorio que sea visto por parte de ustedes. Muchas gracias a todos por su atención.